bendiga. La doctrina de la predestinación es una de las más debatidas e incomprendidas de las Escrituras. Muchos quisieran arrancar el término de las páginas de la Biblia donde aparece, no solo por la mala aplicación que algunos sacan de ella, sino porque ellos mismos no la comprenden. Lo ven como una doctrina peligrosa que conduce al liberalismo o al fatalismo. Sin embargo, debería ser suficiente para enseñarla el simple hecho de que aparece en la Biblia. Además de que debemos enseñar todo el consejo de Dios y aún más que esta doctrina de la predestinación, lejos de ser algo para la arrogancia elitista que conduzca a una vida de fe irresponsable, es más bien y sobre todo para el consuelo de los creyentes y adoración a Dios. El problema no está en la doctrina en sí misma, sino en el corazón de la gente, y no enseñarla sería privar a las personas de un dulce consuelo y robar la gloria a Dios, lo cual sería mucho peor para la salvación. De modo que estaremos viendo el tema de la predestinación que aparece en la Confesión Bautista de Fe de 1689, capítulo 3, secciones del 3 al 7, donde el asunto a tratar será el concepto y fundamento de la doctrina de la predestinación. Será una primera lección que veremos, donde la enseñanza clave es la predestinación, es la elección de amor incondicional que Dios hace de un grupo de pecadores dentro del resto culpables, salvándoles para la alabanza de su gracia gloriosa. Así, nuestro primer punto es el decreto de Dios determina que de la masa caída de la humanidad, algunos fueron predestinados para salvación, dejando al resto en su justa condenación. Dice la confesión, por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se le deja actuar en su pecado, en justa condenación, para la alabanza de la gloria de su justicia. La Biblia corrobora lo siguiente, donde habla de ángeles elegidos en 1 de Timoteo 5:21, donde Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor y de sus ángeles escogidos. También la Biblia habla de creyentes predestinados. Efesios capítulo 1 del 5 al 6 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en el 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Así creen todos los que están ordenados para vida, en Hechos capítulo 13, verso 48. Podemos leer también en la carta a los Romanos, en capítulo 9, del 20 al 24, lo siguiente, donde se plantea la doctrina de esta manera. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. De modo que en las Escrituras podemos leer acerca de la doctrina de la predestinación, y vemos que no es una doble predestinación como a veces se ha enseñado, en que Dios predestina a personas al infierno y a otras para salvación. En realidad la predestinación se presenta a la Biblia, solo se presenta una sola predestinación, que es la predestinación a salvación de entre la masa culpable humana, caída, pecadora, que Dios determina, Él predestina a un grupo para salvarles. Es lo que las Escrituras claramente enseñan y es lo que allí vemos. Y es claro que esto puede resultar incómodo para muchos. Y claro que puede traer muchas preocupaciones, inclusive protestas contra Dios. Pero en Romanos 9, como leímos, lo primero es que nos dice, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Y vamos a estar viendo un poco más de esto, porque realmente nos enseña la Biblia que no estamos en una posición para reclamar nada a Dios,
Pues cuando hablamos de la predestinación a salvación, se le está dando a un grupo algo que no merece y es la salvación, mientras que a los que se pasa por alto y se deja en su pecado, en el que están, simplemente se le está dando lo que sí merece, y en este caso es la condenación. Por eso la predestinación nos enseña la Biblia que su base, su fuente, la causa para la misma, no es la previsión de la fe, buenas obras o de la perseverancia, sino de la libre gracia y amor de Dios, según el consejo secreto de su propia voluntad. Así en la confesión podemos leer: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente, note bien como dice, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa lo moviera a ello. De modo que la predestinación se basa en la libre gracia de Dios y no en las obras humanas. Que es por la libre gracia de Dios lo vemos en Efesios capítulo 1, versos del 4 al 6, que podemos leer. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria en su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y verso 9 nos dice lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. No condicionado a otra cosa, sino en sí mismo. Y es por la gracia de Dios, como hemos leído. Pero también nos enseña de que la predestinación no es por obra. Lo vemos también en Romanos capítulo 11, versos 5 al 6, que dice así: así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Note que dice la Biblia, escogido por gracia. Y él razona de la siguiente manera: y si es por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si es por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces este trabalengua que dice el apóstol Pablo, más bien lo que se está refiriendo a que se trata de la gracia de Dios, solamente la gracia de Dios sin las obras, lo cual ha llevado a Dios predestinar a salvación. Con esto se opone a la doctrina arminiana de la previsión de la fe como base de la elección, lo cual hace de la fe y el arrepentimiento una obra. Se basa en que Pedro habla de la elección según la presciencia de Dios en 1 de Pedro 1:2. Pero también Pedro se refiere a la crucifixión de Cristo según la presciencia de Dios en Hechos 2:23, que dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, presciencia, misma palabra en el griego, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. En ambos casos, y a lo que se refiere, es que todo cuanto sucede y Dios hace es previamente planificado sabia y concienzudamente. No porque previera algo bueno en el hombre como la fe, que nos dice la Biblia en Efesios 2:8 y 9, que somos salvos por gracia por medio de la fe y que esto es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, sino más bien lo que pudiera prever Dios más bien en nosotros sería nuestra indignidad, como se declara en 1 de Corintios 1:28, que dice de la siguiente manera: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. De modo de que no fue lo bueno lo que pudo haber movido a Dios el escogernos como el arrepentimiento, la fe, sino que precisamente escogió a lo más malo, a lo vil, a lo despreciable, lo escogió. Dice, pero nos da la razón la Biblia del por qué. Más adelante en ese verso dice: para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se jacte. Y el motivo de Dios o el propósito de Dios es ser glorificado precisamente en esa gracia. Donde en Efesios 1:12 leemos que fue a fin de que seamos para alabanza de su gloria. La Biblia enseña que la fe es el resultado de la elección y no la causa de ella. Juan 10:26 dice de la siguiente manera:
Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y aquí está hablando el Señor Jesucristo y está dando la razón de por qué no tienen fe. Y es porque no son de las ovejas que más adelante dice le fue dada por el Padre. Y en Efesios leemos que desde antes de la fundación del mundo. También Hechos por eso puede decir, como ya leímos previamente, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes fueron los que tuvieron fe? Los que antes habían sido predestinados para vida eterna. La Biblia enseña que en el orden de la salvación, la regeneración antecede al arrepentimiento y la fe. La postura arminiana también invierte el orden de la salvación, anteponiendo la fe y el arrepentimiento a la regeneración, donde dice de que son regenerados aquellos que se han arrepentido y creído. Es decir, que ellos ponen en la regeneración o nuevo nacimiento como el resultado de antes haberse arrepentido y creer. Pero eso es a la inversa. La Biblia enseña que el hombre está muerto espiritualmente. En Efesios 2:1 nos dice de esa manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y que debes antes nacer de nuevo del Espíritu, que es lo que significa la regeneración, que es el nuevo nacimiento que obra internamente el Espíritu Santo. Es lo que habla con Jesús, con Nicodemo en Juan 3, cuando le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y Tito atribuye 3:5 que esa obra de regeneración y renovación es en el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Mira cómo lo dice: nos salvó no por las obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De modo que la Biblia está enseñando que primero, para uno arrepentirse y creer, primero tiene que nacer de nuevo. Tiene que el Espíritu Santo obrar un cambio interno en el corazón, cambiando la predisposición hacia el mal que siempre tiene, hacia abrirse al arrepentimiento de corazón y la fe sincera, salvadora en Cristo, confiadamente como su suficiente Señor y Salvador, como una obra del Espíritu. Es lo que dice Jesús en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré al día postrero. Ahora, la palabra en griego que usa para trajere es una palabra fuerte, es una palabra que habla de si no arrastrare, obviamente no en contra de la voluntad, pero sí ejerciendo un poder transformador que pueda liberar a la voluntad cautiva, muerta del pecado, hacia el arrepentimiento y la libertad de la fe en Jesucristo. Es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia también nos enseña que esta elección de Dios es incondicional. Romanos 9 ya leímos, pero quiero que pasemos de nuevo por arriba este pasaje más otros par de versos en el pasaje. Romanos 9:11 nos dice: pues no había nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. De modo que lo que está planteando aquí Pablo es que la base de la elección de Dios no se debía a las obras de bien o mal, ni de arrepentimiento o fe en cuanto a los dos gemelos, Jacob y Esaú. Cuando dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, alguien dijo: pero ¿cómo? No entiendo cómo puede aborrecer a Esaú. Bueno, recuerdo una anécdota de Spurgeon, cuando alguien le planteó lo siguiente predicando este tema, y él se le acercó y le dijo: yo lo que no entiendo es cómo fue que Dios amó a Jacob, porque es entendible el por qué aborrecer a Esaú. De hecho, lo natural fuera que aborreciera también a Jacob, pero la Biblia allí mismo Pablo nos dice: tendré compasión o me compadeceré de quien yo me compadezca. Es lo que está planteando una elección incondicional el apóstol Pablo en la carta a los romanos. De modo, hermanos, que la fuente de la elección fue su amor y su propósito, la alabanza de su gracia gloriosa que leímos en Efesios 12, que fuimos predestinados para la alabanza de su gracia gloriosa. Ahora bien, a modo de conclusión, hemos visto en esta clase que la predestinación es la elección de amor incondicional que Dios hace de un grupo de pecadores dentro del resto culpable,
salvándoles para la alabanza de su gracia gloriosa. Esta es la definición y fundamento de la doctrina tal como lo vemos en la Biblia. En la próxima clase veremos los medios y correcta aplicación de la misma, advirtiendo que la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado para evitar malos entendidos por la ignorancia y maldad de los corazones no regenerados o transformados. Hasta la próxima clase. Dios les bendiga.